Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes? Tabito, ¿cómo estás? Bien, feliz bendiciones a todos los que nuevamente se conectan con Gracias a Dios. nosotros. Gracias a Dios por una nueva semana. Gracias a Dios por un nuevo día y por todo lo que nos permite vivir. Gracias a Dios. Esperando que todos estén bien, que si alguno está enfermo, pues el Señor sea sanando, curando, y cualquier situación que estén pasando, sea el Señor Jesús tomando el control de Amén. cada cosa de ellos. Claro, Vamos a orar, Tavo, antes de entrar a este programa. claro, Que sea el Señor bendiciendo. claro. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y exaltamos tu nombre porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, hay redención, hay perdón, hay reconciliación, hay justificación. Gracias por este tiempo, gracias por el día que nos has regalado, gracias por tu palabra que será transmitida y será de bendición a todos aquellos que estarán prestos a oírla para ponerla por obra. Que tú seas glorificado, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, en el cual sabemos que estará obrando en gloria y en poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga. Esperando que el Señor esté obrando en la vida de cada uno de ustedes. Que la palabra siga siendo mella Amén. en la vida de todos, Tavo, y que nos siga enseñando día a día. Y hoy pues vamos a ver qué nos va a regalar el Señor, qué nos va a enseñar el Señor por medio de su palabra. Entonces el título de hoy, Tavo, es un título muy subjetivo. ¿Vos te has enfrentado a un gigante en tu vida, Tavo? Ay, sí. ¿Cierto que sí? A diario se enfrenta. Sí. Lo que pasa es que cuando decimos enfrentarnos a un gigante, la gente piensa que es alguien grande. Pero vamos a ver que los gigantes son los que nosotros creamos, son los que nosotros nos presentan, como decía vos, día a día, y se presentan de muchas maneras. Los gigantes se presentan de muchas maneras. Entonces, el título de hoy, del programa de hoy, se llama Enfrentando tus gigantes. Y en la vida, Tavo, en algún momento todos tenemos que enfrentar gigantes. Sí, toca. Es necesario. Es necesario. Hace parte de la vida, hace parte de poder crecer. Claro. Hace Y depender de Dios a la vez. Depender, exactamente. De confiar. De confiar, de obedecer. Exacto. Y eso, hay alguien en la Biblia, en las Escrituras, que vamos a hablar ahorita de él, el rey David. Él lo tuvo muy claro desde el principio. David tuvo claro en quién estaba su confianza. David tuvo claro de quién dependía. Sí. David tuvo claro que no eran sus fuerzas, sino las fuerzas de Dios. David tuvo claro que él tenía celo por lo que el Señor hacía. O sea, David le había entregado su vida al Señor. Entonces, vamos, Tavo, a buscar en el primer libro de Samuel, vamos a hablar en el capítulo 17. Esto es un pasaje de las Escrituras, una historia que todos nos sabemos, que es la historia de David con Goliat. Es cuando David destruye a Goliat. Entonces, vamos a hablar precisamente de todo lo que el rey David le tocó hacer y todo lo que hizo, y vamos a ver cómo la mano del Señor siempre estuvo ahí con él, ¿cierto? Entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 17, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer partes y vamos a ir mirando. Entonces los versículos 26, 27 y 28, Tavo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Amén. Leémoslo hasta ahí. Entonces aquí vamos a mirar qué pasa. Vamos a los que no conocen la historia, creo que casi todos la conocen. Entonces que David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Sí. Él era el menor de sus hermanos. De todos los hermanos. De su padre. Y él cuidaba las ovejas, eso era lo que David hacía.
En una de estas lo mandan a que le lleve comida a sus hermanos que están en la guerra. Eso es lo que, por eso David aparece en la escena, porque Claro. David lo mandan allá al papá. Claro. Los papás le dicen, vaya, llévele allá, a ellos están en la guerra, lleve la comida y usted se, más favor, y va y le lleva eso. Ahí se fue. Pero cuando David llegó, se encontró con que los filisteos estaban ahí provocando atacar al pueblo de Israel. Y entonces entre esos filisteos había un gigante llamado Goliat. Y ese Goliat estaba ahí, que se vengan. Siendo de las suyas. Sí, véngase, ¿cuántos son? Y todo. Pero entonces, acá nos dice, David estando junto a él, y entonces el 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Qué tenía que tener David en su corazón y en su mente para hacer la pregunta? ¿Por qué David de entrada ya tenía un plan? Sí. Él ya había maquinado qué hacer. A él no le importaba que fuera grande. ¿Cuál era la recompensa que? Exacto. David decía, ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el pago por acabar con ese? Claro. O sea, David se tenía tanta confianza que él dijo, yo lo acabo porque me van a dar a cambio. O sea, pero eso no fue lo primordial de David. No. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es lo primordial. Pero entonces cuando David hace esa pregunta, Tao, él la hace porque él está convencido que lo puede dañar. Él dijo, a mí ese gigante puede estar muy grande, puede ser muy filisteo, a mí no me interesa, a mí usted no me interesa. Lo bravucón que se encuentra, las palabras que profiere. A David eso no le importaba. A David lo que más le importaba era saber qué le iba a dar. Exacto. Y entonces, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle lo propio de Israel? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Ahí, eso fue lo que provocó que David dijera, yo puedo acabar a este. Porque Goliat estaba tratando mal al pueblo de Israel. Y David, por eso dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David sintió en ese momento, como así, ¿este quién es que viene a insultar acá? A decir aquí malas palabras y que va a acabar con la gente, ¿con qué poder? Si es que este es un filisteo. Primera cosa, David tenía claro que este hombre no era un hijo de Dios. Este no hacía parte, ese filisteo no hacía parte del pueblo de Dios. No, David tenía claro. Y David tenía claro las palabras que decían que Dios siempre iba a estar con su pueblo. Entonces David, oye, ¿quién es que viene? Es que no sabe con quién se está enfrentando. Es que no sabe que este es el pueblo de Dios. Este filisteo incircunciso, ¿quién se cree? Claro. ¿Con qué poder y autoridad usted viene aquí a enfrentar a este pueblo? Si es que este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo escogido por Dios. Claro. David lo tenía claro. Sí. No lo tenía tan claro. No, como Saúl, que estaban que ahí era el rey, y todo ese ejército que había ahí, que estaban tullidos del miedo. Total. Estaban tullidos del miedo, no se movían. Vieron el filisteo y todos tiraron para atrás. David no. David era como, ¿qué voy a ver? ¿Y yo cómo voy a ir? ¿Por qué? Porque David, primero, tenía la convicción de que lo podía acabar. Y segundo, se dio cuenta que lo podía acabar porque ese filisteo estaba en contra de Dios. Y David sabía que el que se fuera en contra de Dios perdía total. Perdía. Entonces, David, cuando lo ve ahí, trayéndolo hoy en día a nosotros, mucha gente hoy en día ven ese gigante en los problemas que tiene. ¿Y qué hace con el problema? Igual hacen lo mismo que el mismo pueblo se esconde. Hacen lo mismo que hizo Saúl. Se atemorizan, sí. Aparece el gigante que es el problema, llámelo como se llame, tipifíquelo como usted lo quiera tipificar, llámelo como la pérdida de algo, como todas las cosas que hemos hablado, cualquier tipo de problema. Y se esconde. No lo enfrenta. No. Y lo que hay que hacer es enfrentarlo como David se enfrentó. Claro. Salir ahí al frente, dar un paso ahí al frente, a ver, ¿cuántos son y por qué tantos? A ver. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos porque no tenemos la convicción de saber de que el que está con nosotros es mayor que el problema que tenemos. Claro. Llámese como se llame el problema. No importa cuál es el problema, es mayor el que está con nosotros. Amén. Entonces, en el 27 dice,
Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Entonces dice en el 28, y oyendo hablar Eliab, o sea el hermano de David, el hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Habrá mucha gente, Tao, trayendo eso al hoy. Habrá mucha gente que hoy en día, cuando uno tiene un problema, habla así como el hermano mayor de David. ¿Cierto? Sí. Ya no es puro. Claro. Deja eso, deja un fracaso, ya se terminó, déjalo que se muera. Busque otra cosa. Busque otra alternativa. Coja otro camino. Arranque por otro lado. Hay mucha gente que nos habla como el hermano de David. Claro. El hermano de David llegó a hablarle para desanimarlo. Sí. Llegó a hablarle para que David desistiera. Pero el hermano de David conocía tanto a David que le dijo, yo sé quién sos vos. Sí. Es que vos por donde metés la cabeza, por ahí salís. Vos no sos fácil, David, yo sé. Pone la mirada allá. Yo sé qué estás pensando. Vos no viniste solo a ver, vos viniste a ver la batalla, pero a ver cómo te colas aquí en esto. Sí. Porque yo te conozco. Yo te conozco. Y entonces David no hizo caso. No. Dice después unos versículos más adelante, lo que hay de malo. Claro. Yo estoy hablando acá nomás, dice uno o dos versículos más adelante, ¿qué hay de malo en hablar? No hay nada malo en hablar. Claro. Pero en el corazón ya estaba en la mente. Ya David sabía lo que iba a hacer. David no había ido a hablar. David había ido a actuar. Esa palabra, actuar, es la diferencia entre lograr y no lograr. Es actuar. David hubiera podido quedarse viendo como el filisteo. Atemorizado, seguía más. Y cuántos hubiera matado, y a cuántos hubiera golpeado, y a cuántos. David se hubiera podido quedar ahí. Pero David no, David actuó. Claro. David iba a actuar. David no se quedó simplemente viendo y esperando. No, David actuó. Hoy actuamos, Tao. No. Igual se sigue repitiendo la misma historia de un mismo pueblo, porque por la atemorización y por lo que hemos estado viendo, pues es que hay muchas palabras que se le hacen más, se le presta más mayormente las palabras de un segundo, de un tercero, de un externo, que la misma palabra o a la obediencia a la cual Dios te ha llamado a hacer, que debe ejecutar, que es la palabra de Dios, pues, es el Dios mismo. Y no actuamos. No actúa, se paraliza. Entonces la gente se paraliza. Sí. Ante los problemas la gente se paraliza, la gente se queda estática. Creen que el problema es mayor que eso, y que ya el problema llegó y ya hasta ahí llegamos, ya todos, ya hasta ahí nos morimos. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo llegó a su final, todo ya no hay nada, ya todo quedó acabado. Pero David no pensó así. David tenía en su corazón que él podía vencer a ese filisteo. David pensó en su corazón que él iba a hacer hasta lo imposible para poder derribar a ese filisteo. Claro. Él ya sabía. O sea, él no se dejó convencer por eso. Ni por lo que le dijo su hermano, ni por lo que le fuera a decir nadie, ni porque era pequeño, era el más joven. Claro. A él no le importaba eso. David estaba convencido de lo que iba a hacer. Y si hay algo también que David también tenía como norte o como visión, era la responsabilidad cuando se le otorgaba, por ejemplo, algo. En este caso era pastor de las ovejas y era responsable del cuidado, del mantenimiento, del sostenimiento, de velar por la seguridad de sus ovejas, hablando de los animales. Aún cuando él estaba en el centro de esta batalla, él lo tomó como si fuese un rebaño para sí. Por eso él hablaba, como tú decías, con tal confianza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la responsabilidad que ustedes tienen? No solamente lo desafió a los que estaban allí, sino al mismo pueblo, que quiso también traerle como un despertar. O sea, ¿cuál es su responsabilidad entonces desde ahora en adelante que están ustedes aquí al frente? A acobardarse y a arrinconarse. Y eso es lo que hoy en día pasa. Y eso es lo que el enemigo desafortunadamente hoy en día trae. El enemigo es tan astuto que sabe que si trae un problema y tú no tienes la mentalidad firme, parado en el Señor, estando en el Señor, el enemigo sabe que con eso te va a derrotar. Claro. El enemigo sabe que con eso él te va a doblegar y va a hacer que te escondas, como la avestruz, que metas la cabeza ahí. Eso es lo que el enemigo usa. Y a veces nosotros
dejamos que eso pase. Claro. Dejamos que eso pase. Entonces vamos a mirar Tao más adelante, en el mismo capítulo, pero los versículos 32 al 37, ¿qué dice? Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David lo que pasa, ya ahí se le presenta, entonces David ya le dice a Saúl, entonces Saúl le dice, pues, y él dice, yo soy capaz, Claro. yo soy capaz de enfrentarlo. David, Saúl no le creyó, No. Saúl no le creyó, porque le dice el 37, y dijo David a Saúl: no es más del corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, él los vio tan agobiados. Y ese era un muchacho, o sea, es que David era un muchacho, porque el mismo Saúl dice, y él le dice, no se desmaye el corazón. O sea, cuando él dice no desmaye el corazón, era porque estaban tristes, Total. afligidos, como podemos estar nosotros cuando se presenta un problema. Tristes, afligidos, agobiados, derrotados, caídos. Así estaba el pueblo. Pero David va y le dice, no, tranquilos, ustedes tranquilos, tranquilo mi rey, no se aflijan, que yo hoy lo venzo. Y dice David, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le está diciendo Saúl? Eso es muy grande para usted. Usted es un muchacho chiquitico. Tiene la experiencia. ¿Usted cómo se va a pelear con el muchacho? No es algo tan grande. ¿Usted sabe cuántos ha matado? ¿Usted sabe cuántas cosas ha hecho él? ¿Usted sabe qué cosas? No, David, si David no tuviera la convicción, pero sobre todo sabía el respaldo que tenía de parte de Dios, David se devuelve. Claro. O se queda ahí como ellos, agobiado, triste, aburrido, llorando. Si David no tuviera el corazón conforme al Señor. Pero como David sabía, David hizo ¿qué? Caso omiso. A todo. Caso omiso. Hoy en día, Tao, hacemos caso omiso a lo que pasa. Hoy en día mucha gente Se deja llevar. se deja llevar. Sí. Y también cae en el mismo, vamos a decirlo así, en el mismo hueco, o es parte también de ese mismo conglomerado que está ahí atemorizado. Y teniendo las herramientas y sabiendo de antemano que el mismo pueblo, porque sabemos que aún indiferentemente que se esté presentando esta circunstancia con este gigante, ellos también venían de presentarse ante filisteo, ante cananeo, ante enemigos que realmente eran feroces y sabían cómo la mano de Jehová los libraba en cualquier circunstancia. Pero llegó este momento en su vida que realmente se paralizaron por completo. Por eso era necesario que Dios llevara a David para estimularlo, no solamente en sus emociones, sino en la confianza, no solamente en el Dios quien iba a pelear, porque aquí no hay otra manera, Freddy, que las peleas espirituales no podremos confrontarlas o enfrentarlas de la manera humana, No. que es la otra parte que se equivocan muchas personas, o creyentes, vamos a decirlo de esa manera. Y mucho. Creemos que humanamente vamos a poder hacer todo lo que espiritualmente hay que hacer. Tenemos el intelecto, la capacidad, la sabiduría, La aplicamos inteligencia, la lógica. Yo sé mucho, yo hago esto, yo, Sí. y dejamos a Dios a un lado. Claro. David no estaba pensando como él. David estaba pensando en el que venía con él. Claro. David estaba pensando en el que él creía. David estaba confiado. Sí.
que iba a ganar, porque sabía quién lo respaldaba. Claro. Pero hoy en día, la gente, muchas de las personas, ante la adversidad, ante la necesidad, ante la aflicción, no se dan cuenta quién está con él. Se dejan ganar por ese enemigo, por ese gigante. Y las promesas. El pueblo de Dios sabía las promesas. De antemano. Ellos sabían las Claro. promesas. Que si las sabían, habían visto. Desde antes, todas estas cosas, porque eso era notorio y público para ellos, de que realmente eran 3 veces continuamente, de que ellos proclamaban que Jehová fue quien, por la mano de Jehová fue quien fueron sacados del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Ellos habían visto milagros en los milagros, y si no lo habían visto, los habían escuchado. Por sus padres, por sus antepasados, sabían quién era el Dios que estaba con ellos. Eso. Y ahora, en esto, se iban a dejar vencer. Porque es que si David no llega a hacer lo que hace, obvio, Dios tiene planificado siempre todo, y tenía planificado que David iba a salvar al pueblo. Claro. Pero ellos estaban, si no hubiera sido por David, ahí se queda. Por el más pequeño. Sí. Sí. Otra enseñanza. Sí. No podemos menospreciar. A veces nos pasa mucho que menospreciamos al que de pronto no tiene tanto conocimiento, que apenas está empezando, que no tiene la capacidad, y lo menospreciamos. Sí. Como menospreciaban a David, desde su hermano, desde el rey, que era Saúl, Sí. y quizás todos los capitanes y los generales que tenía Saúl, dirían, este pobre muchacho, vaya pues a que lo mate allá ese filisteo. Sí. Pero entonces David le dice algo que hace que nosotros entendamos: cuando nos pase un problema tenemos que mirar como hizo David. Porque David le responde en el 34, David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué tal? O sea, un oso y un león van a ser más grandes que un filisteo. No, es que enfrente de un oso y un león. Entonces David ya tenía que práctica. Cuando el Señor a nosotros nos trae una dificultad, es porque el Señor ya nos ha dotado también para salir de ella. Claro. Lo que pasa es que no la aplicamos, ¿sabes? Eso es otra cosa muy distinta. O sea, el Señor nos da a nosotros todo lo que necesitamos para poder salir de la dificultad. Ya nos lo ha dado desde antes. Y si usted no me cree, mire a ver de cuántas cosas hemos salido. Eso es lo que se llama capacitarse. Claro. David se había capacitado en el peligro. Ya había pasado, ya había salido avante. ¿Cuántas veces hemos salido avante de dificultades que el Señor nos ha, que la vida nos ha colocado? Pero el Señor nos ha respaldado. ¿Y por qué dudamos? Por eso, porque veamos nuevamente, queremos aplicar la parte humana, nuestro conocimiento, queremos que seamos nosotros los que realmente tenemos la capacidad y la fuerza necesaria para enfrentarlo esto, cuando sabemos que esto tiene que echarse a un lado y realmente someternos a la voluntad del Altísimo. David sabía que él había podido matar a leones y a osos. David decía, esto es un bocado para mí. Yo este filisteo, que se venga. David sabía ya la estrategia cómo matarlo. Yo sé cómo mato a este filisteo. Yo sé cómo. Porque ya David tenía la experiencia. Sí. Pero más que la experiencia, David no se basó en su capacidad. No. David nunca dijo, es por mi capacidad. David ahí le está diciendo a Saúl, no me preocupe, es que yo me he enfrentado con osos y leones. Él le dijo para que Saúl entendiera que él ya había pasado. Cuando uno ve una persona que tiene cáncer, que sobrepasa el cáncer, usted lo ve más fuerte. ¿Sí o no? Claro. Eso le pasaba a David. Y eso le pasa a uno. Cuando usted sale de una dificultad, de un problema que usted dijo, Dios mío, de esta no voy a salir, pero el Señor lo saca. Por la misericordia muestra su poder. Eso lo hace más fuerte. Claro. Eso lo hace más fuerte. Y más dependiente de qué es lo que Dios quiere. Pero el problema hoy en día, Tao, es que lo hace más fuerte por un momentico. Después a la gente se le olvida. Después al mundo se le olvida que el Señor le dio el triunfo, que el Señor le dio la victoria. A la gente se le olvida. Esa oportunidad. A la gente se le olvida eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Otra vez,
pasan de una situación que, listo, salí adelante, pero al momentico, 2 o 3 días después, vuelve a aparecer otra tribulación y no se acuerdan de la que acabaron de salir. Y vuelven y se dejan abatir por lo que estaba pasando. Entonces David le está diciendo a Saúl eso. ¿Para qué? Para que Saúl entendiera que él sí era un hombre, que no era de batalla como ellos, pero que sí había batallado con leones y con animales fuertes. Y dice en el 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Es que eso era lo que le dolía a David. A David lo que le dolía era que éste había llegado a provocar y a ofender al pueblo de Dios. Hoy en día, Tao, nos ofendemos cuando nos ponemos como David cuando ofenden el nombre del Señor. ¿Nos da ese celo? Hoy en día pueden hacer lo que quieran. Sí. Ah, no, está bien, hágale tranquilo. Déjelo así, que Dios se encargará. No, a eso. Voy a poner un ejemplo muy común. Y digo muy común porque sé qué pasa. Están los padres en la casa con sus hijos. Y resulta que el hijo viene con la novia y se encierra en el cuarto. Y amanece. Viendo televisión, yo no creo. No, pero es que es mejor que estén aquí que estén en la calle. ¿Cómo? Se perdió el respeto, se perdió todo. ¿Por qué? Porque ya vimos lo sagrado, lo volvimos común. No, eso es normal. Eso lo hace todo el mundo. Eso es lo que el mundo hace. Es que así es como se vive. Lo sagrado se volvió común. El que roba en la empresa, lo sagrado es que todo el mundo lo hace. Y se lo llevan y aquí nadie dice nada. No pasa nada, no pasa nada. Lo sagrado se vuelve común. Y cuando lo sagrado se vuelve común, entonces uno empieza a dejar de depender del Señor. Uno empieza a vivir simple y llanamente por lo que nosotros, como humanos, podemos hacer, lo que decías ahora. Vivimos por nuestra humanidad, no por lo espiritual, en lo que nosotros hacemos. Y ahí se va desviando todo esto. Cuando nos olvidamos del Señor, eso es lo que empieza a pasar. Entonces David, ese es lo que tenía, dijo. Y después dice el 37, y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando David le dice eso a Saúl, ya se le abrió como el entendimiento a Saúl. Porque es que ya David no le está diciendo, es que yo no vengo. David no se puso las charreteras y las insignias, ¿verdad? Yo maté tantos leones y tantos osos. No. Mire Saúl, mi rey, yo los maté, porque yo los maté, pues no fue por mí. ¿Sabe por qué fue? Porque Jehová, la mano de Jehová está conmigo. Y va a estar conmigo para acabar con este. Entonces traigámoslo al hoy. Vienen problemas, dificultades, aflicciones en la vida de nosotros, ¿cierto? Las superamos, ¿cierto que sí? Llega otra y se nos olvida de la que salimos. Lo que nos está enseñando David hoy es que tenemos que traer a colación, cuando se presenten esas cosas, de dónde nos aparece Dios. Que había sido él y siempre seguirá siendo él mismo. Toda la vida, mientras usted y nosotros estemos con él, confiemos en él y lo pongamos a ver por primero de todo. Ningún problema, ningún gigante lo va a poder derribar a usted. Ah, Freddy, pero es que a mi mamá le dio cáncer y ese cáncer la dio, es que todos vamos a morir. Es que el hecho de que llegue una enfermedad no significa que porque oremos, si es el momento de irnos, nos tenemos que ir. Eso también lo tenemos que aceptar. O sea, no nos podemos quedar pensando en que no. Si me da cáncer o una enfermedad, yo oro, el Señor me salva. Si es el tiempo de quedarse más tiempo, el Señor te va a salvar. Pero si ya es el tiempo de morir, o sea, te vas a tener que morir. Porque siempre todo empieza y todo termina. ¿Qué tal que entonces todo el mundo orara cuando se enfermara una enfermedad y se salvara? Entonces nadie muriera. No, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Entonces, a veces nosotros creemos erróneamente
creemos erróneamente que el Señor tiene que cumplir todo lo que nosotros le pidamos. Y no, las cosas son cíclicas, ¿sabes? Son tan cíclicas que nos morimos. Claro. Y va a pasar. Y va a pasar. Entonces David le dice a Saúl, no soy yo, no me ve a mí, es el que va conmigo. Y el que va conmigo se llama Jehová de los ejércitos, porque ese lo está ofendiendo. Claro. David, Saúl, como decías vos, Saúl como que en el momento, Sí. ya entendí. Y le dice, Jehová. ve, Jehová esté contigo. No, Jehová estaba con él desde que ya David estaba, el que está retrasado es usted, Saúl, porque Jehová estaba con David desde el principio. Jehová estaba con él, David ya sabía cómo iba. Tao, los gigantes hoy en día de esta humanidad, de este planeta, son tantos que la gente coge al gigante, al problema, y lo vuelve parte de su vida. Vos no has visto que hay gente que se la pasa o vive. Por ejemplo, el pecado es un gigante, ¿no? Claro. Tiene que ser un gigante el pecado. Para poderlo vencer, imagínate. Pero hay gente que se acomoda al pecado, vive con el pecado, arrulla el pecado Y normalmente. y sigue normal con el pecado. Una vida- ¿Cuándo lo va a vencer? Nunca. Nunca. Eso es lo que pasa con el gigante. Es porque eso es lo que quiere el gigante, que seas presa de él. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba para atrás. Ujú. Preferían que ese gigante siguiera ahí en vez de enfrentarlo. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser como David y vamos a enfrentarlo. Y si hay que sacar las cosas, hay que sacarlas. Tao, si hay algo que está mal en mi vida, tengo que sacar. Es que ese es un gigante que está en tu vida. Claro. O sea, el pecado que está en la vida de nosotros es un gigante. Amén. Es un gigante que te está dominando. Ujú. Es un gigante que te está ganando. Es un gigante que si tú no lo sacas, te va a Era ganar. un esclavo de él. Es un esclavo uno de él. Ujú. Que era lo que pasaba con el Con el filisteo. Claro. Que era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y Que día estaban tras día. ellos lo que querían era que el pueblo de Israel fuera esclavo de él. Ujú. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado, cuando es ese gigante que empieza a gobernar, que empieza uno a dejarlo ahí, ese pecado empieza a ser ese gigante que te gobierna. Ujú. Ya pues, usted viene para acá, David. Venga para acá. Y se me Y somete. usted se va, y usted ahí, y usted va y clama al Señor, pues no, No, venga, que es que Usted es mío. No, porque usted no ha peleado con ese Claro. gigante. Tao, el gigante no va a aparecer aquí de 2 y 3 metros, 4 metros. El gigante puede ser algo pequeñito que está aquí en la cabeza. Ese gigante puede ser así Se de chiquitito. manifiesta en el cuerpo, en las emociones. Pero ¿a quién le corresponde enfrentarlo? Nosotros mismos. El Señor nos dio las armas. Claro, ¿Quién las tiene que tomar? claro. Nosotros. Él mismo dijo, el Pablo decía en su palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda esa fortaleza que se Amén. levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Y esto es lo que David estaba aplicando. Alguien que se había levantado en contra del conocimiento de Jesucristo a desafiarlo prácticamente. Y eso es lo bonito, digamos, en lo que David le estaba enseñando una vez más, reiterativamente, al pueblo de Israel que estaba allí. Y uno se pone a mirar desde antes o cuando ya Samuel va y unge a David, el día que Samuel unge a David. ¿A dónde estaba David? Por allá. Sí, en el campo. Era lo descartado. Ujú. Porque aún cuando pasaron los hijos, ¿tienes otro hijo? Sí, Ah, sí queda uno por allá que cuida ovejas. sí, No, tráigalo. claro. Hasta que yo no lo vea, no. Cuando No, el Señor no, le dice a Samuel, ese. ese es. Ok. Ujú. ¿Qué pasa con eso? Que cuando uno, o sea, entienda lo que quiero entender con dar a entender Ujú. con este ejemplo, Tavo, es, el Señor Jesús murió por nosotros en una cruz. Derramó la sangre por nuestra Amén. salvación. Nos dio espíritu, no de cobardía. No, No nos dio espíritu de cobardía. Para nada. Él murió en esa cruz no para darnos espíritu de cobardía a No. nosotros. No. El Señor murió en la cruz para darnos a nosotros libertad. amén. Y Poder, autoridad. autoridad Claro, en su nombre. En su nombre. En mi nombre, dijo. Es en el nombre del Señor Jesús Claro. que tenemos la autoridad. Claro. Pues no la aplicamos, No. Tavo. No la aplicamos. Y nos dejamos ganar por todo lo que Sí, hay. sí. Decía el Señor, mayores cosas que ellos harán ustedes. Claro. Mayores cosas de las que han visto. Ujú. No las creemos.
Le creemos más al enemigo, al gigante. Y a unos segundos a las personas que están allí diciendo, no puedes, no estás capacitado, tienes que ir a prepararte, a fortalecerte. Escuchamos a los que no tenemos que escuchar. Porque escuchamos al que debemos escuchar. Al principal. Y al que le debemos creer. Que ya, vuelvo y le digo, murió en esa cruz por usted y por nosotros. Sí. Por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra vida. Pues no lo creemos. No. Entonces llega el problema y ya se acabó. Y empezamos, como le digo, porque es algo muy común, empezamos a vivir con el pecado, a convivir con él. En vez de sacarlo de nuestra vida, hágame pasito, pues. Sí. Hágame pasito. Pero tranquilo. Hágame pasito, ahí pasito. Y duérmemos con él, y ahí está, y los ojos. No. Que sacarlo. Si es una manada que está contaminando tu vida, tú no puedes tratarlo con tal merecimiento, pues. Ese gigante que ahora es gigante que usted arrulló, si usted desde el principio no era un gigante. No era un gigante, era algo que usted fácilmente, pero como usted empezó a convivir con él, usted exactamente. Ahora ya es más grande. El que empieza trabaja en un almacén. Mi jefe no me deja en una caja. 5 pesitos. Ya hoy son 5. Pasaron 3 días, no dijeron nada. Otros 5. Se fue un mes sacando de a 5. No, este está fácil. 10. No. Vamos con 50 ya. Esta gente está dormida, esto no le hace nada. 50. 100. Cuando lo pillaron ya eran millones. Dejó crecer. Claro. Algo que no tenía que haber dado crecer. Dejó que el gigante creciera. Claro. Eso pasa con nosotros. Dejamos que las cosas mínimas, el pecado chiquitico, el pecado entra por aquí o por acá. Seduce. Una de estas dos entra, por aquí o por acá. ¿Sí o no, Tavo? Claro. Ya, no nos dejamos ahí. No se está padre. No, hombre, que estoy pensando. Claro. Satanás. Esta es la oportunidad. Pero no somos capaces. Entonces, dejamos que ese gigante crezca como Goliat. Entonces ya cuando está así de grande, ya uno, ¿en qué me metí? ¿Yo a qué horas me metí en esto? Si no me cree, pregúntele a los narcotraficantes. A ver si empezaron traficando aviones. No, para nada. Ellos traficaban de a poquito y quizás hacían mandados. Y después terminaron escondidos. Y con toda seguridad más de uno de ellos allá escondidos. ¿Yo a qué horas me metí en esto? ¿A qué horas? A la hora que usted le dio esa entrada chiquitica. Se le permitió. Esa entrada chiquitica. Después se volvió en ese gigante. Gigante que no somos capaces de enfrentar ya después. Claro. Porque ya cuando está así. Tienes tú, él se siente con todo el derecho. Claro, porque él ya te va a mostrar, es que usted ya hizo esto. Eso. Y se lo va a mostrar como en su conciencia. Usted empieza, no, es que ya el Señor que me va a perdonar. Y el Señor sí te va a perdonar. Claro. O tú tienes que dejarlo. Claro, abandonarlo. Tienes que abandonarlo. Claro, total. Enfrentarlo, por eso se dice enfrentarlo. Usted tiene que enfrentar. Si usted no enfrenta algo, no va a ganar. No. Nadie gana una batalla escondido. Nadie. La batalla se gana peleando. Claro. Y esta batalla de nosotros, de nuestra vida, que es espiritual, se gana peleando. Amén. Y no es una pelea con espadas, como decías ahorita, no. Es con su santa palabra, obedeciendo, haciendo caso. Amén. Haciendo caso. Entonces, sigue ahí Tao, en esta otra parte, ahí mismo. Y vamos a leer desde el 42 al 50, en ese mismo capítulo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo del 42 al 50. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Entonces dice aquí, empieza diciendo: y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tomó en poco. Palabras que traen este pasaje: lo tomó en poco. ¿Por qué lo tomó en poco? Decía porque era hermoso. Estaba viendo, estaba bonito. Sí. No, este tan bonito que venía a pelear. Este que venía a pelear, yo necesito uno que esté sucio. Sí. A mí este no. Era un muchacho rubio y de buen parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Muchas veces, Tao, nosotros tenemos las armas para pelear la batalla. Sí. Y esas son las armas que el Señor nos dio. Por ejemplo, Claro. con esto nosotros podemos pelear donde quiera. Claro. Donde quiera. Siempre y cuando nos mantengamos en el Señor, donde quiera. Muchos lo verán como por de menos. Sí. Habrá gente que no crea. Esa palabra no se cumplirá. Eso no sirve de nada. Uh-huh. Eso es un fanatismo de Claro. ustedes. Pura palabra escrita. Eso ¿qué va a hacer? Uh-huh. Si uno no hace, nadie hace. Esas son cosas que dice el mundo. Hasta aplican, ayúdate, Dios ha dicho. No, o sea, sacan versículos. Y el Señor dotó a David con un palo. Claro. El otro estaba armado hasta los dientes. Uh-huh. Se gozó. ¿Acaso soy yo perro para que usted venga con un palo Sí, de sí. mí, hombre? Está loco, ¿qué? O sea, que él vio fue el palo, pero no sabía lo que Exacto, Tavo, ahí era. Él vio lo que traía. Sí. Porque nosotros los humanos Claro, mostramos. vemos Ajá. y nos confiamos en lo que tenemos, Sí, pero no en el que está con nosotros. claro. Y ese filisteo lo único que vio era lo que David traía. Uh-huh. Pero estaba tan cegado Mm. que no pudo entender. Y eso le pasa al mundo. Claro. El mundo no va a poder ver lo que usted tiene y lo que yo tengo. El mundo va a despreciar lo que usted y yo somos. Claro. Lo va a despreciar. Entonces prepare para que lo desprecie. Para que digan, pero esto es hablando ahí carreta, diciendo cosas de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer eso? Que es que si uno no. Esto es más de lo mismo. El mundo se comporta como el filisteo. Claro. El mundo se va a comportar como el filisteo. Uh-huh. Y va a menospreciar lo que ya Dios te dio. Eso va a ser el mundo. Sí, por supuesto. Eso va a ser el mundo. El mundo va a menospreciar lo que Dios ya te dio. Uh-huh. Pero como es que cuando usted cree en Dios, el que enaltece no es el mundo sino Dios. Claro, Usted quédese tranquilo. claro. Usted no tiene que pelear. Usted simplemente utilice lo que ya Dios le dio. Esta bendita palabra. Amén. El mantenerse, el obedecer, Mm. el recordar que el que murió en la cruz murió por usted. El que murió en la cruz murió para su salvación. Y que este mundo es pasajero y que lo que ha de venir es mejor que lo que está viviendo acá. Amén, claro. Cuando usted cree en eso, Tavo, el gigante, por gigante que sea, se cae. Claro. Este gigante se va para el suelo. Es una canción por ahí que cantan en música así toda rumbera los cubanos y los boricuas. Este gigante se va para el suelo, se tiene que ir para el suelo. El gigante se tiene que ir para el suelo, Tavo. Cuando yo al gigante le presento mi carta de presentación, dale aquí, a ver, ¿qué va a hacer? Te va a quitar a tu hijo, hágale, es que es hijo de Dios, no mío. Claro. Que es que te va a postrar en una cama, hágale, que es para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando usted le argumenta a ese gigante no tiene nada que hacer. Con la misma palabra. O sea, si de hecho vamos al plano más palpable que pudimos ver en el momento en que Jesús enfrentó al diablo, a Satanás, como dice en el desierto, cuando lo llevó allí.
fue llevado por el Espíritu, pero en el momento cuando él empezó a atacarlo, ese gigante también se le presentó a él. Y la manera correcta y exacta como Jesús nos da a entender de la manera como nosotros debemos, no con nuestras propias palabras, sino con la palabra. Y eso fue lo que hizo David, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso David le dice, y tú vienes a mí, le dice David al filisteo, con espadas y lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, ahí sí David ya le sacó las cartas. Ahí Dios dijo, bueno, hágase. Ahí sí ya David le sacó las cartas. Usted viene con lo que sea, a mí no me importa, papi. Yo vengo con este que es mi Dios, este es el que me respalda a mí. Amén. Cuando nosotros vamos a tener esa convicción, ¿qué es lo que necesitamos? Tener esa convicción de ante la dificultad, ante el gigante, decir, es que yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El que murió por mí, el que me salvó, el que me dio vida eterna. En nombre de él yo vengo. A mí ningún problemita. Llame como él llame. Muerte, lo que sea. No, a mí ahí se quedaron. Pero nos da miedo. Sí. No creemos. No tenemos la convicción de David. Por eso es que ese pedacito siempre me queda. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Sí. David era eso. Vivía, experimentaba, y una de las cosas que desarrollaba, vamos a decirlo, una vida espiritual era eso. ¿Por qué? Porque en las luchas y en las batallas es que donde realmente vamos a desarrollar esa confianza total de dependencia que es Dios al cual nos llamó. Y si Dios nos llamó, Él nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder tampoco. Ni la va a perder. El Señor Jesús no votó ni perdió una crucifixión allá con su propio hijo, imagínate. Para tener un poco de gente miedosa. Claro. No, el Señor da victoria. Amén. El Señor da fortaleza. El Señor da confianza. Él la da. Sí. Usted ahí la toma. Claro. Él la dio. Sí. Pues usted no la toma. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Por supuesto. ¿A quién le corresponde? A nosotros. A nosotros. Pero si usted sigue haciendo lo mismo, sigue pecando y quiere que las cosas cambien, no va a haber. El gigante sigue ahí, Claro. dominando. El gigante sigue arrodillándolo a usted. Usted puede invocar mucho el nombre del Señor Jesús, pero si no cambia lo que está haciendo, de nada sirve. Usted tiene que invocar el nombre del Señor Jesús, pero tiene que cambiar lo que está haciendo. Pero con acción real. Por eso David hizo. David le dijo a él, sí, yo vengo en el nombre de Jehová del ejército. Al cual tú me imagino que ya debes saber quién es. Ajá, entonces ya el otro ya pensaba y ya se vino así. Y David cogió lo que tenía. Cogió una piedrita. Con su hombra y lanzó. ¡Pah! Dice las escrituras que la clavó acá. Y el filisteo cayó. Y fue y le cortó la cabeza con su misma espada. Sí. David no fue y buscó otra espada, con la misma de él. Sí. Porque es que eso es lo que hace el Señor. El Señor avergüenza el pecado. Bien. El Señor avergüenza a esos gigantes. Amén. Cuando usted confía en el Señor utiliza lo más mínimo para destruir ese gigante y después lo avergüenza. Eso es lo que hizo. Entonces David llegó y le cortó la cabeza y ahí quedó, filisteo sin cabeza, con su misma espada. Pero ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que llevó a eso? Que David sabía quién estaba con él. Y por eso David fue rey de Israel. O sea, es que el Señor no jugó a los dados. El Señor no jugó a los dados. A lo mejor Samuel, en el momento en que huyó a David, dijo, el Señor está como, claro. El Señor yo creo que está como loco, hombre. Yo creo que este no era. No, este sí era. Sí. Y si nosotros que nos llamamos gentiles, que eso hay que saberlo nosotros, porque el pueblo no quiso recibir la palabra del Señor, claro, que fue el pueblo de Israel, y eso está en la Biblia, será tema de en otro momento lo hablaremos, pero el pueblo no quiso recibir al Señor, nosotros recibimos por gracia, claro, por rebote, como ellos no quisieron, no, ustedes no quieren, bueno, sí, entonces venga pues, se lo voy a dar al que sí lo quiera, reciban ustedes ahí el Evangelio. Por eso nosotros recibimos el Evangelio, por gracia. Y entonces como lo recibimos por gracia, no lo valoramos. No lo valoramos. Pero el Señor
nos entregó este evangelio, esta palabra, para salvación y para vida eterna. Y ningún problema, ningún gigante va a ser más grande que Jesús. Ninguno. Ninguno. Hemos hablado de tanto estos días que está en este tema de deportación y se sacando gente de acá. Y a mí me dicen, Freddy, si te vas, y si me voy. Si eso está en los planes y en la voluntad del Dios. Y entonces, ¿voy a tenerle miedo yo al Señor? No, Señor. Es que si yo sé quién es mi Padre, yo sé quién me dio vida. Claro. Yo le voy a tener miedo. Si algún día yo me voy a morir, como te vas a morir vos, Total. es que nos vamos a morir. Sí. Y va a llegar un momento en el que yo esté ahí, postrado ya, ¿qué le tengo que decir al Señor? Lo único que me tengo que entrar es a conversar con él y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me diste esto. Yo no me voy a poner a frustrarme, a decir y a llorar y esto, Señor, porque ay, esto está pasando, Señor, bendito, por favor, esto. No, de gracias. Claro. Ya, todo va a pasar. Y si usted se aferra más a esto, usted no puede. Pues suena muy bonito cuando decimos, es que el vivir es Cristo. Y el morir de ganancia. Eso suena muy bonito, Ajá. ¿cierto? No, es que como Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero cuando está muriendo ya, ¿qué pasó? Pues porque no coincide una cosa con la otra. No estás diciendo que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque vamos a la eternidad si estamos parados en la brecha con el Señor Jesús. Vamos a la eternidad. Por eso es ganancia. Pero si usted está perdido con el gigante, conciliando con el pecado, haciendo lo que no tiene que hacer, no va a ser ganancia, amiguito. Para nada. No va a ser ganancia. Ahí es como dice el pastor Jonathan, la paila mocha va a dar, hermano. ¿A dónde más? No hay otra. No hay más. Claro. ¿Qué vamos a hacer, Tavo? ¿Ves? Nosotros tenemos que saber, como David, con qué vamos a enfrentar a nuestro gigante. ¿Con qué va a enfrentar su problema? ¿Usted qué problema está pasando en este momento? ¿Qué dificultad tiene en este momento? A veces la dificultad es uno mismo. Claro. A veces el problema soy yo mismo. Ni siquiera el enemigo que me está atacando, soy yo mismo. Estás ahí enfrascado pensando. Un montón de tonterías. Paralizado en algo que realmente todavía tú no has estado en la práctica, vamos a decirlo así. Creyendo que no puedo. Que no pueda. Sí. Creyendo que ya el mundo se acabó. Creyendo que no tengo otra oportunidad. Que ya no tengo posibilidades. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos. Entonces David, en esta historia de David y Goliat, hay cinco principios. 5 principios que los voy a decir así rapidito. Que nos ayudarán a hacerle frente a los gigantes. Amén. Y se los doy con el ejemplo de David, porque David los tenía. El primero es la importancia de conocer a Dios. Claro. Usted quiere enfrentar a sus gigantes, primer consejo, Claro. la importancia de conocer a Dios. Primer principio, Sí. la importancia de conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, Esté tranquilo. tiene que dormir tranquilo. Usted puede dormir tranquilo así esté cayendo la casa, si usted conoce a Dios. Claro. Porque si usted conoce a Dios, pondrá en práctica lo que la palabra le dice. Primer principio, ese, la importancia de conocer a Dios. Tiene que ser lo más importante en su vida. Segundo, debemos conocer las armas con las que contamos. Para enfrentar ese gigante, tenemos que saber qué armas tenemos para enfrentarlo. Esta trae que esperanza. La esperanza es un arma, la fe es un arma, la palabra es un arma, el espíritu es todo lo que tenemos. Esas son las armas que tenemos, esas son las armas con las que contamos. Pero si usted dice, no, yo voy a llamar al man de la esquina para que me ayude ahí, Tao, porque hey, vení, ayúdame con este mano que me está haciendo. ¿Qué es eso, hombre? Estás aplicando un plan ¿Qué es que eso? no es. Ese no es el plan. No. Ese es el plan B, C, suyo, Exacto. no el de Dios. Sí. No el de Dios. Entonces ese es el otro principio. Tercero, necesitamos conocernos a nosotros mismos. En ese momento ahí donde estamos. No, Claro. es que cuando llega la tribulación, cuando llega el momento de actuar, ahí es donde tenemos que saber quiénes somos Claro. y en qué estamos parados. Cuarto, no debemos dejarnos intimidar por lo que veamos u oímos. Siempre, Tao. Escuchamos una cosa y el miedo se llega. Pongamos el ejemplo de acá, en este momento, lo que está pasando en este país.
Están muchos paralizados, encerrados, atemorizados. No salen, No salen. van y salen a escondidas, porque escucharon y porque vieron. No, 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 no. Usted lo que tiene que hacer es no dejarse intimidar por eso, no dejarse intimidar por eso. Y el quinto, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. O sea, ese es el mayor deseo, que Dios sea glorificado. Si Dios no es glorificado, ¿en qué estamos? Si Dios no es el que se lleve la gloria, sino nosotros, estamos mal. ¿Cuánta gente hoy en día está pensando simple y llanamente en su vanagloria y no que Dios sea glorificado? Ayer hablaba con un amigo y le decía, ¿cuánta gente hoy habla desde el púlpito de Dios, pero Dios está escondido atrás porque quiere que lo vean a Él? Que lo aplaudan a Él. No más. ¿Y Dios a dónde? ¿Cuándo le damos la gloria a Dios? ¿Cuándo le damos la honra al Señor? Entonces nosotros tenemos que aprender a que tenemos que glorificar. Se lo voy a repetir. La importancia de conocer a Dios. Debemos conocer las armas con las que contamos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Debemos dejarnos, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. Y nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Si usted aplica esos conceptos que aplicó David, porque si usted se pone a mirar estos conceptos, fueron los que David aplicó. David buscaba que Dios fuera glorificado. David no buscaba la gloria para él, sino la gloria para Dios. Claro. Eso fue lo que David hizo. Entonces, nosotros, ante estas tribulaciones, ante estos gigantes, llámese como se llame, problemas, necesidades, siempre tenemos que buscar eso. Amén. Es la mayor recompensa que vamos a obtener. Y como decías al principio, nosotros debemos comenzar por un principio para tener un final exitoso. Y si el principio de nosotros es el que gobierna, Dios, realmente sepamos y entendamos que nuestro final va a ser glorioso. Para gloria del Padre, claro está. Pero no para nosotros nunca. Pero vamos a sentir esa satisfacción de saber de que Dios ha cumplido con nuestro llamado, porque eso es lo importante también. Cuando nosotros sabemos en el llamado que Dios nos ha hecho y en el lugar que nosotros estamos ejerciendo ese llamado, sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Y algo importante que David tenía era eso. Él sabía a qué Dios lo había llamado y que Dios lo iba a respaldar en el lugar que se pudiese encontrar. Y más sabiendo si era el pueblo de Dios, si era el escogido de Dios. Él sabía por quién estaba y con quién iba. Amén. Y cuando uno sabe con quién va, usted va tranquilo donde va. Usted va henchido con el pecho arriba, porque usted sabe quién lo respalda. Claro. Pero si usted está haciendo las cosas mal y no sabe, usted es mejor que no se meta a hacer nada. Claro. Porque va a quedar humillado. Va a quedar humillado. Una de las oraciones que hacía Moisés era: si tu presencia no va conmigo, no me humilles. No me lleves, y así tiene que ser. Entonces, claro, enfrente sus miedos, enfrente sus gigantes, enfrente sus temores, enfrente todo lo que le esté pasando, pero enfréntelo con la palabra del Señor. O sea, enfréntelo sabiendo y creyendo en el Señor Jesús, que Él va a hacer, que Él es el único. Amén. Él es el único, no hay nadie más. O sea, no hay nadie en esta tierra que pueda hacer lo que Jesús haga. Claro. Entonces, mientras usted pueda enfrentar los temores de esa manera, usted va a poder salir adelante y salir ganado como Él. Amén. Pero si no, hasta ahí vamos a llegar. Claro. Vamos a orar, Tao, para despedir este programa. Claro. El Señor Jesús nos bendiga y nos guarde. Amén. 5 principios, como decía Freddy, que realmente están aquí para ponerlo por obra. Recuérdelos para que nos sirva. Lo importante es que apliquemos la palabra, le digamos: escrito está, escrito está, escrito está. Los principios son fundamentales para que desarrollemos un carácter, el carácter que Dios quiere como hijos, como hijas que somos en Cristo Jesús, y el Padre va a ser glorificado. Oremos. Amén. Padre nuestro, gracias porque estas herramientas que tú nos has dejado, o estas armas que tú nos has entregado, no son armas que están allí, Señor, empolvadas para que quizás puedan tener un resultado. No, Señor, las armas que tú nos has entregado, como dice tu palabra, son armas poderosas en Cristo Jesús para destruir toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Cristo,
para pelear no nuestra batalla, sino la batalla de Dios que está con nosotros. Porque Él ha dicho y Él ha prometido, mía es la batalla, yo pelearé por ustedes. Está quieto y está confiado, porque yo voy a vencer y ustedes saldrán victoriosos indiferentemente en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar, sabiendo que Dios de antemano ya nos ha otorgado el premio y el galardón. Padre, glorifícate y sigue glorificándote en aquellos, Señor, que aún se puedan encontrar débiles y encerrados o enjaulados en la circunstancia que el enemigo lo ha llevado. Padre, levántalo con el vigor de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, ejercer la autoridad y el dominio que tú nos has entregado. Y en tu nombre tú seas glorificado, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El Señor Jesús los bendiga. Qué buena palabra. Sé que ya muchas veces han escuchado lo de David y Goliat, pero aplíquelo enfrentando a esos gigantes. Que sea el Señor Jesús bendiciendo sus vidas. Como siempre les decimos, si la semana entrante el Señor no ha venido por nosotros y todo está bien, nos volvemos a ver en otra Conexión Jesús. Amén. Con ustedes, un abrazo bien grande. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.